nombre es Nora Bar, yo soy periodista científica. Trabajo de difundir noticias que se producen en laboratorios, en ámbitos académicos. Y, bueno, preguntarse, ¿es significativa la ciencia que hacemos? Es como que cae una bomba en el patio de la casa. Porque nosotros nos pasamos mirando noticias o avances de las revistas científicas que dicen que en un experimento demostraron en tal población que ocurre tal cosa y lo compararon con un grupo de control. Y claro, en general, los periodistas científicos no estamos tan versados en temas técnicos como para evaluar si los cálculos estadísticos son estrictamente correctos. Y en particular hay un valor, ¿no es cierto? El p-valor o valor p. ¿Por qué p-valor? P-value, que teóricamente sería como el sello IRAM, ¿no? Entonces, cuando está más acá o más allá del valor, de ese valor, entonces quiere decir que es esa frasecita, estadísticamente significativo el efecto que se encontró. Bueno, desde hace tiempo, hace bastante tiempo, cada tanto uno ve que las revistas científicas como Nature o Science traen algún trabajo o alguna nota de opinión donde se dice que hay errores en el cálculo de ese valor, que hay errores en la forma en que se analizan los números que le dan validez o no a los trabajos científicos. Incluso hace bastante un epidemiólogo británico, de hecho yo creo que, perdón la espalda, creo que hice en algún momento una columna porque justamente me llamó muchísimo la atención, porque dijo el 80% de la ciencia que hacemos está equivocada. Después salen las notas que dicen hay una crisis de reproducibilidad. No se pueden reproducir, especialmente en los trabajos sobre psicología. Y uno entonces se pregunta hasta qué punto lo que está difundiendo es verdaderamente. Pero claro, es lo que nos llega de las universidades, nos llega de los laboratorios, de los centros de investigación. Y entonces uno entra a dudar. Pero bueno, esta idea que estuvo dando vuelta tanto tiempo en un intercambio con Walter, de repente se le ocurrió, bueno, ¿por qué no hacemos una jornada para charlar y para discutir esto? ¿Es verdaderamente significativa la ciencia que hacemos o el 80% de los trabajos tienen resultados que no son confiables? Así que reunió un equipo de las estrellas para discutir estas cosas o para charlar o para hacernos por lo menos una introducción a personas que no somos matemáticos, somos legos, pero estamos interesados en estos temas. Y les presento a los protagonistas de la jornada de hoy. Walter Sosa Escudero, él es docente de la Universidad de San Andrés, fue orador invitado del TEDx Río de la Plata, es autor del bestseller Big Data y de qué es y qué no es la estadística, de Editorial Siglo XXI, en la colección Ciencia que Ladra. Es investigador principal del CONICET y miembro titular de la Academia Nacional de Ciencias Económicas. Ah, bueno, muy bien. Me voy detrás de la mesa. Aquí Laura Sion, doctora en bioestadística por la Universidad de Iowa, investigadora adjunta del Instituto de Cálculo en Exactas, también investigadora del CONICET y de la UBA, ¿no? Es Débora Burin, también doctora en Psicología, Universidad de Salamanca, profesora de la Facultad de Psicología de la UBA e investigadora principal del CONICET. Y Germán Freiherr, de la Universidad de San Andrés, es doctor en Ciencia Política por la Universidad de Yale y profesor adjunto allí en la Universidad de San Andrés. Investiga teórica y empíricamente
temas de economía política y comportamiento político en contextos de instituciones débiles, en especial en América Latina. Así que bueno, preparémonos porque va a estar para alquilar balcones. La idea del mecanismo de la dinámica es que cada uno va a hablar brevemente, unos 10, 12 minutos, y después va a haber tiempo para algunas preguntas. Ok, Walter. Bueno. Yo no tengo sentido. Caray, después yo lo manejo. Perfecto, mejor voy adelante. ¿Me escuchan? Sí. Un minuto, mil gracias. Mil gracias a la gente de C3, que se enganchó rapidísimo con esta idea. Me escucha al fondo, ¿no? Yo no tengo retorno, así que tengo que confiar en ustedes. Y mil gracias a Nora, que también realmente fue un lujo, un placer. Nos hemos juntado muchas veces a discutir esto, así que en definitiva, háganme señas si no se escucha, pero muy agradecido de estar acá. A mí me toca esta espantosa tarea de explicar esto del p-valor. Yo me dedico a la estadística, así que es, como decía un gran filósofo argentino, y very difficult, ¿no? O sea, no es algo fácil. Y a mí me hace acordar a esto cuando los odontólogos dicen el 95% de la gente no sabe cepillarse los dientes. Bueno, ese es un problema de la odontología, no es un problema de nosotros. Y con esto pasa lo mismo, o sea que los alumnos, los científicos, los periodistas, nadie entiende qué hace el p-valor, parece más un problema nuestro que de la gente. O sea, en definitiva, por eso es que voy a intentar la ciclopia tarea de contarles alguna cosa en los 4 o 5 minutos que tengo para charlar de esto. No voy a hablar de estadística ni nada por el estilo, voy a trabajar con una idea súper sencilla. ¿Qué es lo que motiva de esto? Lo que dijo Nora, ¿no? Si este es un trabajo práctico, busquen en las noticias de la semana y siempre hay un estudio que hace esto, ¿no? Que dice, bueno, mira, un estudio de la Universidad de Wollongong, Australia, cuanto más lejos y esotérico mejor, dice que esto mejora tal cosa, ¿no? Yo qué sé, tomar coca parado mejora la velocidad en la cual uno escribe a máquina, por ejemplo, ¿no? Y la pregunta que yo me hice cuando escribí el libro anterior, que era qué es y cuál es la estadística, es, ¿existen esos estudios? Y la respuesta es sí. Y de hecho, los invito brevemente a hacer un viaje al centro de la Tierra, ¿no? Acá hay uno, lo que dice es que mirar fotos de cachorros mejora la productividad. Diario Clarín, pero bueno, pero lo de entre mujeres tiene una carga de género que forma parte de otro tipo de debate, pero bueno, Laura se ríe. Ojo que las revistas para uno son exactamente iguales, pero con otras cosas. ¿Qué quiero decir con esto? El imaginario popular, uno piensa, entonces yo voy a la comería, saco fotos de chicas desnudas, pongo fotos de mascotas y o me ahorro la mitad de la plata o van a trabajar el doble de rápido o algo por el estilo. Y eso es lo que uno piensa. Entonces, en este viaje al centro de la Tierra, lo que yo hice en un momento es, vamos a buscar este artículo, ¿bien? Y vamos a intentar leerlo. Me tomó, dedicándome yo a estas cosas, como 4 o 5 días conseguir el artículo original. Tuve que apelar a mi afiliación a una universidad norteamericana. Lo conseguí. Acá está. ¿Cómo se pasa esto? Ahí está. Bueno, acá está el artículo. ¿Bien? Se llama The Power of Kawaii. Yo que sé, un montón de cosas por el estilo. Y es un artículo que se deja leer. Es insoportable el artículo. ¿Por qué? Porque está escrito para nosotros 5. ¿Bien? O sea, está escrito para los que sabemos estadística, para los que dedicamos a esto. Y está escrito con este palabrerío raro que usamos los científicos cuando... Acuérdense que un paper tiene, así como un libro tiene muchos lectores potenciales, un paper tiene un lector, que es el referí. O sea, más allá de eso es una entelequia, pero uno le está escribiendo al que decide si. Entonces, en definitiva, está escrito para ese público esotérico que es una persona sola, pero en el buen sentido de la palabra. ¿Por qué? Porque la ciencia es cauta. ¿Vean? O sea, lo que intenta hacer es, mira, si vamos a dar un paso, que ese paso sea firme. Entonces está escrito en ese lenguaje con el cual nosotros nos comunicamos entre nosotros. ¿Qué significa que mejora la productividad? Bueno, como dijo Nora, mira, hay un ejercicio en donde a un grupo, le ponemos a toda la gente a hacer alguna cosa, como no sé, hacer un jueguito de cartas, y a un grupo le mostramos imágenes de mascotas y otro no. Entonces, encontramos que en ese experimento el grupo de gente a la que le mostramos mascotas tiene mejor productividad. ¿Qué cuerno significa eso?
Y bueno, que en vez de tardar 10 minutos 25 segundos, tardó 10 minutos 22 segundos. ¿Está bien? ¿Y qué te hace pensar que eso es relevante? ¿Está bien? Bueno, cuando uno se pone a buscar el objeto que debería encontrar, y esto es, aunque no sepan absolutamente nada, esto es como leer un paper experimental. ¿Está bien? Es busquen desesperadamente ese número que está acá. ¿Puedo señalar? Que es este que está acá. El paper está agarrado de eso. ¿Está bien? De que hay un numerito que es muy chiquito. ¿Está bien? Ese número es el p-valor. ¿Está bien? Y es algo así como que el día que esta gente vio ese número dijo, habemos paper. Listo, ahora lo mandamos a publicar y como ese número es chiquitito, eso significa que, por lo menos cualitativamente, mirar imágenes de mascotas mejora la productividad, vaya a ser lo que significa. Pero bueno, lo que querría hacer ahora, el poquito tiempo que me queda, ¿cuántas horas me quedan? Ahí está tomando el tiempo, ahora yo lo voy a tomar. Me voy a autodar 6 minutos más o menos. Bueno, entonces déjenme ver si yo le puedo pegar un poquitito a las 6:20 de la tarde a qué cosa es esto del p-valor. Déjenme armar una pequeña ficción. Necesito... ¿Tiene un celular por acá dando vuelta? ¿Me decís ahora? 6:18. ¿Qué más? Otro número. Más números distintos. ¿Cómo? 17. 18. ¿Alguien más? Bueno, punto. Acá hay dos cosas. Primero, no me están diciendo todo lo mismo. Y segundo, hemos venido a cierta convención de que la hora se dice en minutos. O sea que si yo me pusiese extremadamente terco, todo el mundo me está mintiendo. ¿Está bien? Porque nadie intentó decirme la hora en segundos, en milisegundos, etcétera, etcétera. Entonces estamos atrapados de que yo les pregunto la hora, ustedes me están diciendo algo que se le parece a la hora, pero la hora no. ¿Claro? O sea, hay algo metido en eso y ese algo mete barullo. ¿Está bien? Es muy importante pensar que en el transcurso del tiempo, más allá de lo que digan algunos físicos de la sala, no hay mucha aleatoriedad dando vuelta, pero acá la aleatoriedad se ha colado por los instrumentos errados que ustedes tienen, que son los celulares, y por la convención de que más fineza que minutos nos impide comunicarnos. Guárdenlo en una caja eso, ¿está bien? Y vamos a intentar pensar cómo pensar la pregunta, ¿quién llegó tarde a esta charla? ¿O qué significa llegar tarde? ¿Está bien? Hay dos rutas para pensar qué significa llegar tarde. Por ejemplo, la regla de los casamientos dice que es media hora. ¿Está bien? Media hora, etcétera, etcétera. Una vez fui a dar clase a cierto país y me dijeron, no, acá la gente antes de 40 minutos no llega. Y el año pasado fui a dar una charla en Suiza, me dijeron tarde, 2 minutos. ¿Está bien? Pero en definitiva, ¿qué quiero decir con esto? Si tuviésemos que ponernos de acuerdo con respecto a qué significa llegar tarde, una ruta es la ruta, vamos a llamarla absoluta. ¿Qué significa eso? Que deberíamos discutir de cuestiones culturales, ¿está bien? Deberíamos discutir de cuán tolerantes somos a los imponderables. Uno podría decir, bueno, pero si son imponderables uno podría prepararse para los imponderables. Entonces dejarían de ser imponderables, ¿no? Deberíamos negociar qué hacemos con la aleatoriedad de la persona que dice yo llegué correctamente pero mi reloj está atrasado o adelantado, ¿está bien? Pero lo cierto es que podríamos hacer algún ejercicio en donde hay gente que dice, mira, si son las 6 y yo tengo el reloj atómico, más de las 6 es tarde. 6 y 10 minutos, sí, tarde. 6 y 5, tarde. 6 y 1 minuto, también. 6 y 0,00000 mil y no sé cuántos segundos, también. Pero en definitiva, la respuesta que surge de ese ejercicio es, mira, 5 minutos, 2 minutos, 3 minutos, es un número. ¿Bien? A partir del cual se considera que llegar tarde es tarde. ¿Bien? Hay otra ruta que la hago experimental acá. Otra ruta es pensar en términos relativos. ¿Bien? Por ejemplo, decir que lo que significa llegar tarde, ¿bien? Es un horario tal que antes de esa persona llegó el 95% del resto y después llegó el 5% de ustedes. ¿Bien? Entonces, para sacar esa cuenta, es como que cada uno de ustedes anda con un numerito colgando que dice el porcentaje de gente que llegó antes de ustedes. Guadalupe llegó primera, entonces ella anda colgando con un cartel que dice 0. ¿Bien? Y no sé quién es el último que llegó, pero anda con un cartel que dice 100%. ¿Bien? Entonces, si nosotros nos ponemos de acuerdo en que tarde significa antes que vos llegó el 95% de la gente, lo que tenemos que buscar es a qué hora llegó el que anda con un cartelito que dice 95 y eso es tarde. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, a los efectos de ver si alguien llegó tarde, yo le pregunto es a él, ¿qué dice tu cartelito?
y si él me dice 50%, él no llegó tarde. ¿Está bien? Ahora, supongamos que, perdón, te voy a usar a vos, que él anda con un cartelito que dice 2%, él llegó tarde. Si nos pusimos de acuerdo en que llegar tarde significa que antes tuyo llegó el 95%. Eso es el p-valor. Exactamente eso. Es la probabilidad de que algo sea demasiado grande o demasiado chico. Entonces, ¿qué es lo que pasa en un experimento científico? Yo calculo qué es lo que pasa con la productividad cuando le muestro imágenes de mascotas, ¿bien? Y después quiero dilucidar si el incremento en la productividad es lo suficientemente alto como para que yo prefiera decir que realmente hubo un efecto o que no lo hubo. ¿Bien? Piensen que la hipótesis que estamos intentando dilucidar en esta charla, en este ejemplo, es si alguien llegó tarde. ¿Bien? La hipótesis que uno intenta dilucidar en el experimento científico es: yo me planto en que alguien es inocente hasta que se demuestre lo contrario. La versión científica de eso es: no existe el efecto a menos que vos me muestres que en la variabilidad posible de todos los experimentos, el que yo hice es lo suficientemente grande como para contradecir la hipótesis de que realmente no hubo un efecto. ¿Está bien? Eso es el p-valor. Es una probabilidad de que algo, es una definición de alto o bajo en términos relativos, no absolutos. De las ventajas y las desventajas vamos a hablar, pero fíjense dónde está la limitación. Primero, hay una arbitrariedad. ¿Por qué el 5%? ¿Bien? Bueno, eso no lo tengo que responder, pero déjenme pincharles el globo. Pero no existe nada en donde uno sea arbitrario. ¿Bien? De hecho, cuando yo les pregunté la hora, ustedes se compraron la arbitrariedad que yo no les preguntaba la hora en una fineza más chica que el minuto. ¿Bien? Si no hubiese arbitrariedades, no podríamos existir. ¿Bien? Entonces la pregunta no es si el p-valor es arbitrario o no arbitrario, sino si es útil o inútil. Es una cosa completamente distinta. Segunda cosa, el problema que tiene el p-valor, como se los definí, ¿bien?, es que me dice que las cosas son altas, bajas, tarde, temprano, en términos relativos. ¿Bien? O sea, si yo voy y me meto en jardín de infantes, yo paso a ser alto. ¿Bien? Como estoy utilizando ese argumento, automáticamente yo rechazo la hipótesis de que yo soy petizo. Y si me meto con los muchachos que ganaron esta mañana el acceso a la final de básquet, automáticamente por el mismo argumento yo termino siendo no alto. ¿Bien? Utilizando el lenguaje autonegativo. Pero en definitiva, el gran problema que tiene el p-valor es que establece, por ejemplo, que ver mascotas aumenta la productividad en términos relativos pero no absolutos. ¿Bien? O sea, entonces puede pasar que algo en términos relativos sea muy importantes, pero que en términos absolutos pase que tomar una droga me baja la temperatura, pero en vez de 39 me la pasa a 38.9999999, ¿está bien? Y que me trae dolor de cabeza, dolor de estómago, etcétera, etcétera. Entonces es cierto que en términos relativos la droga funciona, pero en términos absolutos no. ¿Está bien? Al primer sentido se lo llama significatividad estadística, al segundo significatividad práctica. Pero el p-valor es una medida relativa de que una cosa es alta o baja. Eso es todo lo que yo quería contar. Así que ahora le paso a mis compañeros. Y ahora que Walter les contó un poco de qué se trata esto del p-valor, yo les voy a contar... Micrófono. Gracias. No se me escuchaba. No se va a escuchar el video, ¿no? Seguramente, si no hablo por acá. Entonces, ahora que... Antes que nada, gracias. Gracias por Nora y gracias a Luciano Dalmazo y gracias a Romina Greter y al Centro Cultural de la Ciencia por recibirnos y a los colegas por haberse prendido en esto. Y bueno, ahora que Walter ya les contó un poquito de qué se trata esto del p-valor, yo les voy a contar una breve historia alrededor de este famosísimo p-valor reciente, que es lo que dio vida a que nos juntemos a charlar de esto hoy acá. Y en realidad la historia empieza un poquito así, empieza en 1925, casi te saco un ojo, Germán,
Y eso que decía recién Walter, que esto del 5% es una arbitrariedad, que está acá, esto Fisher dijo. Fisher es Ronald Fisher, es uno de los papás de la estadística moderna, y que dijo, bueno, para el valor para el cual esta probabilidad es del 5%, de 1 en 20, es conveniente. Esto no lo inventé yo, es textual, traducido de Fisher, que escribió en inglés, pero bueno. Conveniente para tomar como límite y juzgar si es una desviación y si podemos considerar que es significativo o no. A nivel estadístico lo dijo. Y después el mismo Fisher en toda su literatura, esto lo puso en un libro que tuvo 14 ediciones, que llegó hasta 1962, escrito para científicos. Y bueno, y está buenísimo porque con esto tenés como una regla de sí o no. Vos decime sí o no, ¿me sirve o no me sirve? Discutíamos hoy al mediodía en el Instituto de Cálculo. Yo necesito saber si esto me sirve o no me sirve. No me digas que es relativo o que depende. Yo necesito una respuesta, ¿sí? Porque el paciente viene si soy médico, el paciente viene a mi consultorio y me dice, che, ¿tomo este medicamento? ¿Sí o no? ¿Me opero o no me opero? Bueno, puedes decir, bueno, hay un 5% de probabilidad. No. Entonces, con este valor arbitrario que fijamos, como que empezó la maquinita de la toma de decisiones. Y en realidad también después, o sea, pero los estadísticos venimos sabiendo que es arbitrario desde 1925 en adelante, ¿sí? O sea, hasta el día de hoy, en muchísima literatura en estadística, no es nuevo que los estadísticos decimos, no, mirá, esto es relativo, y por ejemplo, Nieman Pearson, más papás de la estadística moderna, decían, dudamos que, también en 1928, ¿sí? O sea, no fue en el siglo pasado esto ya. Dudamos que un p-valor de 0.03 o de 0.06 en lugar de 0.05 modificaría nuestras conclusiones. O sea, ¿qué pasa? Si es 0.03 es significativo y si estás 0.06 no es significativo? Bueno, no. ¿Sí? Depende de un montón de cosas, porque es relativo, como decía Walter, y los test en sí mismos no dan un veredicto final. O sea, lo que están diciendo Nieman Pearson en 1928 y un montón de estadísticos con ellos, incluido Fisher, que es el que puso este 5% al principio, no mire solamente el p-valor. Pero bueno, se fue deformando la práctica y llegamos al siglo XXI con títulos catástrofe como que el 80% de las investigaciones están mal, o John Ioannidis diciendo en 2005 y explicándote por qué la mayoría de las publicaciones científicas están mal. ¡Apa! Entonces todo está mal. Esto no funciona, mi celular no funciona, la compu no funciona, y los antibióticos no funcionan y nos morimos todos a los 5 años. No, algo estamos haciendo bien los científicos y la ciencia funciona de alguna manera. Pero bueno, otro titular catástrofe del Journal of the American Medical Association es que la literatura de investigación clínica exactamente citada tiene efectos más fuertes, efectos clínicos, efectos prácticos más fuertes, y que luego son contradichos. ¡Apa! Entonces los pacientes, no me des más tu medicina. Y finalmente la Asociación Americana de Psicología, que es la que ha tomado, es la que lleva la bandera, pobre, mal puesta, de la crisis de reproducibilidad, dice, ¿hay una crisis de reproducibilidad? Parece que sí. Bueno, no sé, a ver, veamos. Entonces, con todo esto, los estadísticos dijeron, bueno, a ver, es hora que nos sentemos a la mesa y nos pongamos de acuerdo y reiteremos claramente y bajemos línea sobre qué pasa con esto del p-valor. O sea, esta aparece en 2016 a partir de la declaración de la Asociación Estadística Americana, que por primera vez en sus casi 200 años de vida se juntó en una mesa 30 estadísticos relevantes vivos, ni Fisher, ni Pearson, ni Nieman, pero no importa, a decir, pongámonos de acuerdo y bajemos línea de qué es. Armamos un protocolo, armamos una declaración, es la primera vez, o sea, en medicina, en ciencia de salud, hay protocolos y declaraciones y la gente se pone de acuerdo de esto sí, esto no, por acá, por allá. Los estadísticos nunca bajaron línea en 200 años de estar asociados. Por primera vez estuvieron un año, sí, pero se pusieron de acuerdo. Se pusieron de acuerdo en algo. Y de hecho, si usan p-valores y no leyeron esta declaración, que hasta es tan relevante que esto no lo traduje yo. Está publicado en español, es abierto y cualquiera lo puede acceder. ¿Sí? Es un issue del The American Statistician, y les recomiendo que lean esta declaración de la Asociación Estadística Americana sobre
significancia estadística y los p-valores, ¿sí? Ahí lo que hacen los estadísticos, en 2016, hay consenso estadístico, es claro, es apto para todo público, ¿sí? Porque se explica con términos no estadísticos qué es un p-valor y qué no es un p-valor. Y dan 6 lineamientos muy básicos donde discriminan entre la significancia estadística, entre la significancia práctica de la que hablaba Walter, discriminan también, o sea, y dicen cómo no debe usarse, y dicen, no, nunca base una decisión política en un p-valor, por favor. No. Y si estoy del otro lado de .05, si es .03 o .06, no importa tanto. Pero no tomen decisiones solo por esto. De hecho, el presidente de la ASA en su momento dice, me extraña mucho que alguien crea que con un solo número vamos a poder aprender algo de los datos. O sea, nunca, no va a haber nunca un solo número que nos diga algo. Y cosas que dicen también en esa declaración es que cuando uno tiene datos los explora muchísimo. Obvio, te costó un montón conseguir esos datos y le haces un montón de preguntas, haces un montón de hipótesis y generas un montón de p-valores. Cuando vos generas un montón de p-valores, pero solo vas y reportás el que te dio menor que .001 por las caricias que le hacías a los animalitos y se concentraba más, es equivalente a hacer esto, miren. Básicamente tirás el dardo y si dibujas el blanco después, es medio hacer trampa y tiene un nombre que se llama pi hacking o hackeo del P. Estás rompiendo esa maquinita de toma de decisiones. Si vos haces, sientes hipótesis, generas 100 p-valores, que son muy fáciles de generar cuando apretas un botón en la compu hoy en día. Hay gente que dice sí, en público, porque no. Si lo han hecho, levante la mano el que esté libre de pi hacking. El que esté libre. ¿Estás libre de pi hacking? Qué groso que sos. Yo no. Después uno ajusta sus cosas y no quiere decir que todo lo que he publicado en mi vida tiene pi hacking. O sea, uno se puede ajustar contra él. Pero bueno, se puede hackear y se puede romper y uno va y publica. Y otra forma de romperlo también es plantear una hipótesis en función de los resultados obtenidos. O sea, vos ves tenías una hipótesis, haces tus cuentas, ves los resultados y no te dio, dices, pero esto lo puedo explicar muy bien con esta otra hipótesis. Y después planteas la hipótesis como si lo hubieras hecho antes de ver los resultados. Y eso también es lo mismo que hacer trampa en este mundo de la estadística del p-valor y tiene otro nombre, porque nos encantan los acrónimos a los estadísticos, se llama hacking, que es hacer hipótesis luego de que los resultados son conocidos, ¿sí? Y defino estas dos cosas porque Débora en un ratito les va a estar hablando de esto. Pero estas cosas se discuten en esa declaración y ustedes ahora, con todo el derecho del mundo, me van a decir, bueno, está bien, los estadísticos se juntaron y dijeron cómo no usarlo. ¿Y cómo lo usamos? Porque estaba re bueno, no me pinches el globo. Bueno, la respuesta corta, ¿lo veo bien? No sé, depende. Básicamente, esa es la respuesta corta. Y los estadísticos después de 2016 se juntaron en un congreso en 2018 y armaron esta respuesta larga de marzo de 2019, y cuando yo vi esto y se lo mandé a Walter, esto empezó a generarse en marzo. Y hablan, es otro número abierto de The American Statistician, que es moviéndonos a un mundo más allá del P menor que 0.5, del P de sí o no. Porque sabemos que es tóxico, sabemos que no está bueno. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Si no hay un consenso, gente, realmente no hay consenso, lo que están diciendo los estadísticos en este editorial es lo siguiente. Más acrónimos en vista. Aceptar la incertidumbre de la ciencia. ¿Sí? Son resultados incrementales que nos vamos a ir autocorrigiendo y nunca vamos a estar seguros de nada. Mala noticia, pero bueno, es así como se va avanzando y eventualmente, bueno, las cosas caen para abajo, ¿no? Eso estamos bastante seguros. Eventualmente llegamos a cierta certidumbre, pero lleva mucho tiempo. Lo siguiente que proponen es thoughtfulness, que básicamente es tomate mucho tiempo en pensar qué estás haciendo cada vez que estás haciendo. Cada vez que haces ciencia no es hago 200 experimentos, saco p-valor al loco, saco p-valor al loco. No, pará. Presta mucha atención, es difícil esto que estás haciendo, ¿sí? No es tengo la maquinita de tomar decisiones y ya está. Y piden que la gente sea más abierta. La gente más que nada, los científicos, dicen necesitamos saber
Para juzgar un solo p-valor necesitamos saber todos los p-valores que hiciste, cómo los calculaste, cómo juntaste tus datos y antes que eso, cómo diseñaste tu experimento. Contánoslo, abrilo. Hoy Internet no tiene límites, así que vos podés publicar todo esto y un poco de eso va a ampliar Débora. Lo otro que dicen es, nos recomiendan, ¿no se escucha? Ups. Nos recomiendan modestia. Básicamente, si descubriste que determinado gen da determinada cosa, bueno, no curaste el cáncer. ¿Sí? Con un solo experimento, ni con 2, ni con 10, ni con 15, ni con 200 posiblemente. ¿Sí? Es mucho, es un proceso acumulativo y nos... O sea que... Pero bueno, por otro lado, a los científicos, ¿cómo nos juzgan? Por la cantidad de papers, por la cantidad de producción, por lo que hacemos. Entonces lo tenemos que vender. Y entonces tendemos a inflar nuestros resultados, porque sí, me dio significativo el experimento, entonces curé el cáncer. Bueno, no. Lo que proponen los estadísticos también en este historial es que hace falta un cambio institucional change, y básicamente mi acrónimo acá es ATOMIC, ¿sí? No propone hacer nada con nada atómico, pero bueno. Que básicamente es, tenemos que empezar a dejar de publicar lo que tiene ese P menor, el habemus paper del P menor que .001, lo tenemos que empezar a desterrar, tenemos que empezar a juzgar no por cantidad, sino por calidad, tenemos que empezar a juzgar por apertura, bueno, si vos dijiste que ibas a hacer las cosas de determinada manera y las hiciste de esa determinada manera, te dio o no te dio, te lo tengo que publicar igual. No tengo que sesgarme hacia publicar solamente lo que dio estadísticamente significativo. ¿Estamos? Yo creo que ya hay momento suficiente como para que este cambio empiece a suceder y Débora les va a contar cómo estaría empezando a suceder, de hecho. Bueno, muchas gracias por invitarme porque claramente soy de psicología. Voy a contarle un conjunto de prácticas que estamos implementando. Como dijo Nora, psicología se hizo mucho cargo del problema de la crisis de replicabilidad, pero no es para nada solamente en la psicología. En neurociencia tiene un problema muy grande, en biología tiene un problema muy grande y en las ciencias médicas, como contaba Laura, también tienen un problema. ¿Cuál es? El de abajo. No, lo tenés al revés. No lo tengo al revés. Soy de psicología. Bien, porque en la comunicación de la ciencia, no solamente en la comunicación periodística o en la charla TED, sino al interior de la ciencia, en el paper, en el congreso, se tendió a contar cada vez los resultados novedosos y llamativos y P menor que 0,5. Contamos una historia coherente, cada vez más simplificada, con resultados felices. Y para eso, como dijo Laura, tomamos muchos datos, se peinan los datos, se hackea a ver qué es lo que nos dio P menor que 0,5, elaboramos una hipótesis ad hoc con un cuentito que la cuente bien, Harkin, y por el sesgo de publicación, publicamos y habemos paper. Esto explotó, esto llevó a una crisis, hay un debate en todas las disciplinas, está la publicación de la Asociación Estadística Norteamericana que nos convocó, y también dio lugar a un movimiento en la ciencia que es el movimiento de ciencia abierta, en donde se pone el énfasis en el método y no en el resultado. Ciencia abierta es un término paraguas que quiere decir muchas cosas, yo me voy a referir específicamente a las prácticas científicas que conforman la ciencia abierta. Las prácticas científicas de ciencia abierta buscan que la investigación sea reproducible, es decir, que seamos totalmente transparentes y detallados en cuanto a los materiales, los datos y los análisis que hicimos. Y que sea replicable, que otras personas, usando los mismos métodos y el mismo script de análisis que nosotros, tomen nuevos datos y obtengan los mismos resultados. Estas prácticas se implementan, no son un desideratum, sino que ya se empezaron a implementar en software específico, en plataformas específicas. Está Zenodo, que mucho no la conozco, y está la plataforma del Open Science Framework. En la plataforma del Open Science Framework uno abre su proyecto, se sube el proyecto o puede buscar los proyectos de otros. Cuando uno abre el proyecto, uno pone literalmente lo que dijimos. No el resumen que está en el paper, sino los materiales, literalmente los materiales, los cuestionarios, los estímulos, la descripción muy larga de los reactivos,
Por ejemplo, acá no se ve mucho, yo subí un video donde se ven todos los materiales y además cómo es todo el procedimiento. Sube los datos. ¿Qué quieren decir los datos? Literalmente la matriz de datos, anonimizada con todos los recaudos, pero no la media y el desvío y alguna... Sube los datos. Y sube el script de análisis, literalmente el script de análisis, el script de R, de Python, de SPSS, cómo corrió los datos. La idea es que uno, el revisor o el que vaya a mirar el paper, agarra, levanta los datos, corre el script de análisis y le tiene que dar lo mismo que yo. Eso es replicable. ¿Qué quiere decir? Bien, esto es más trabajo, eso es reproducible, perdón. Yo. Eso quiere decir que algo es reproducible, totalmente reproducible. Y esto es más trabajo, pero ya está algunos análisis. Este es un paper bastante reciente que hizo un análisis de las publicaciones en PLOS y BMC y vio que hay un mayor porcentaje de citaciones de los papers que tienen los datos abiertos. Es mayor trabajo, pero es ciencia de mejor calidad. Y bueno, eso es un resultado que tuvimos con el trabajo que vieron recién, lo mandamos a una conferencia internacional y lo primero que nos dijeron los revisores es, nos gustó ver los datos y los análisis. Y el paper de eso todavía está en revisión, veremos. Bien, hay un paso más que se está implementando contra las prácticas de p-hacking, hacking, todo eso, que es el preregistro. ¿En qué consiste el preregistro? Consiste en especificar todo, todo quiere decir todo. ¿Qué materiales voy a usar? ¿Qué variables voy a extraer? ¿Cómo las voy a calcular? ¿Cuál es el diseño? ¿Cuáles son mis hipótesis? ¿Cuál es el script de análisis? Todo menos los datos. Y todo eso lo especifico todo de antemano en un documento que queda inalterable y congelado en el tiempo. Lo subo también en OSF. OSF tiene distintas variantes de preregistro. La idea es que cuando yo publique, se compara el preregistro con lo que finalmente publiqué. Entonces no tengo mucho juego para p-hacking, hacking. Tiene variantes, bueno, todo esto, como se imaginarán, ya tiene bastantes detalles posteriores que podemos hablar después. Hay varias formas de preregistro. Otra cosa interesante del preregistro es que todo esto puede ser público o privado. Los preregistros, finalmente, pasados unos años, van a ser todos públicos. ¿Para qué sirve esto? Bien, para que si alguien quiere hacer un metaanálisis, es decir, combinar los resultados de muchas investigaciones y tiene muchos resultados positivos, y después va y mira los preregistros, que hay 70 estudios preregistrados que nunca se publicaron, bueno, eso va a querer decir algo, ¿sí? Hay un paso más allá del preregistro que se llaman los reportes registrados. Esto lo ofrecen las revistas. En el modo de publicación tradicional, nosotros hacemos un estudio, hacemos el estudio, lo mandamos al journal, los revisores nos miran, nos dicen sí, no, nos peleamos con los revisores y finalmente publicamos o no. En el modo de publicación de los reportes registrados, lo que uno hace es mandar, como si fuera el registro, todavía no lo congela, pero manda todo, manda el paper y toda la documentación adicional al paper y los revisores miran eso. ¿Está bien? Lo miran antes de que recojamos los datos. Una vez que estamos todos de acuerdo en que eso es un método correcto y una forma correcta de ir a probar las hipótesis, por fin se hace el estudio, se preregistra, se hace el estudio y la revista se compromete a publicar sí o sí de lo que dé. Y hay ya, si bien esto es relativamente reciente, ya hay primeros resultados de qué pasa con los reportes registrados. En la forma de publicación tradicional, por supuesto, lo que da... ¿Dónde es? ¿En el medio? Sí. Ahí va. 10 minutos después, en el modo de publicación tradicional, por supuesto, todo lo que da no significativo es mínimo, por el sesgo de publicación. Sin embargo, con los preregistros, la cantidad de cosas que no dan y de hipótesis que no son significativas, que no dan un resultado significativo, es bastante alta, incluso para lo que son replicaciones. Es decir, cosas que se tenían por cierta, porque habían dado P menor que 0,5, bueno, después la replicación preregistrada no da. Esto nos llama la atención sobre cuánto se publica que realmente no sabemos si es. Finalmente, les quiero contar un último desarrollo que son las grandes colaboraciones. Las grandes colaboraciones internacionales, la existencia de estas plataformas y de estos modos de publicación permite que muchos laboratorios de diversos países del mundo se junten para hacer estudios con el modelo de ciencia abierta, de materiales, datos, análisis abiertos, con el modelo de publicación de reporte registrado.
y que sea además generalizable. Porque lo que nosotros queremos sacar conclusiones sobre, no sé, las personas o sobre las personas, pero en general los estudios que vemos son sobre una muestra pequeña de estudiantes de Ohio, de Wollongton, donde eran los perros. Sí, eso. Y estas colaboraciones, estas grandes colaboraciones internacionales lo que permiten es juntar realmente laboratorios de lugares muy diversos para poner a prueba con potencia estadística suficiente y además con diversidad suficiente. Unificando todo lo que son los materiales, los métodos de análisis. Por ejemplo, el Psychological Science Accelerator, lo que vieron abajo, tiene varios estudios. Nosotros estamos participando ahora en uno muy lindo de cómo se perciben los rasgos, a partir de las caras. La gente ve caras y dice si es amable, lindo, inteligente, malo, raro, ¿sí? Y entonces esto está permitido por la plataforma OSF, donde todos compartimos la parte que nos toca, materiales, compartimos las traducciones, lo que sea, y las conclusiones a las que se lleguen no es solo basado en ciencia abierta, sino además que es generalizable al resto de la gente, con las condiciones limitantes que tengan las muestras, pero mucho más generalizable que las muestras pequeñas, que también es un problema para el p-valor. Bueno, en conclusión, lo que les quería contar es un conjunto de prácticas para hacer la ciencia más reproducible, más replicable. Son prácticas que ya existen. Los psicólogos que yo veo acá les estoy invitando, y a los que no son psicólogos también, porque como decían Laura, la ciencia es una actividad que por definición es mejorable, por definición duda de sí misma, y estas son iniciativas que se ha dado la ciencia a sí misma para avanzar en una dirección mejor. Gracias. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo me voy a tomar el tiempo para que no haya una discusión arcana sobre qué significa que me pasé. Bueno, en primer lugar, gracias al C3, gracias a Nora por moderar esta conversación y gracias a ustedes por venir. Yo voy a hablar de algo que es un poquito distinto respecto de las cosas que hablaron Laura, Débora y Walter, pero que tiene que ver, que es, bueno, ¿cómo usamos el p-valor en las ciencias sociales? Por lo general lo usamos porque queremos identificar efectos causales. Esto es, queremos entender, bueno, si algo tiene un efecto o si no tiene un efecto. No solo en las ciencias sociales, pero así es como cada vez más lo usamos los que hacemos ciencias sociales, en economía y en ciencia política. Bueno, entonces me parecía que un buen punto de partida era empezar definiendo causalidad. La idea que tenemos de causalidad, en la filosofía de las ciencias hay varias ideas sobre causalidad. La que está más en boga en ciencias sociales es una idea que implica hacer algún argumento sobre los contrafactuales, ¿no? O sea, cuando decimos que algo tuvo un efecto, bueno, lo que estamos pensando es qué hubiese pasado si ese algo no pasaba. Entonces, algunas preguntas que nos hacemos los politólogos, ¿no? Digo, ¿qué hubiese pasado con un candidato? ¿Hubiese sacado más o menos votos si ese candidato era oficialista o si estaba en la oposición? ¿Qué hubiese pasado con un país si ese país tenía un régimen político distinto? ¿Hubiese crecido más o hubiese crecido menos? Bueno, en ambos casos estamos haciendo un argumento contrafactual, ¿no? Digo, la Argentina hubiese crecido menos en algún periodo histórico si hubiese tenido un régimen político distinto. ¿Cuál es el problema fundamental de la inferencia causal? Que es esa frase que se la demos a Holland en un paper de 1986, es que nosotros solo observamos un estado del mundo. El mundo en el cual una unidad, un país, un candidato recibe un tratamiento, es el candidato oficialista, tiene un régimen democrático o recibe algún otro tipo de estímulo, o observamos a la misma unidad sin el tratamiento, pero simultáneamente no podemos observar las dos cosas. Y ese es el problema fundamental de la inferencia causal. Bueno, eso significa que lo que necesitamos hacer es comparar unidades que tienen el tratamiento con unidades que no tienen el tratamiento. Y eso implica un montón de dificultades. Hay
que las podríamos resumir como diciendo que hay problemas de autoselección, hay unidades que se autoseleccionan a tener el tratamiento, y esa autoselección hace que sean distintas a las unidades que no tienen tratamiento. Hay por lo menos dos formas, dos riesgos de selección, uno que llamamos confounding, que tiene que ver con sesgos causados por causas comunes del tratamiento y del resultado. Por ejemplo, una cosa que tratamos de hacer los politólogos, los sociólogos, los economistas, es tratar de estimar cuál es el efecto de algún estímulo, una beca, sobre la performance educativa de las personas. Bueno, ¿cuál es el problema? Que las personas que tienen una beca para estudiar son sistemáticamente distintas a las personas que no tienen una beca. Puede ser que estén más motivadas, puede ser que sean más capaces. El otro problema es el problema de la endogeneidad, que es, a veces, la relación causal es inversa a la que nosotros proponemos. Esto es, la variable dependiente es la causa de la variable independiente. Por ejemplo, vamos a observar que hay un montón de policías en los lugares donde hay más delito. Bueno, no necesariamente significa que la policía causa más delitos, sino que los estados tienden a distribuir sus fuerzas policiales en aquellos lugares donde hay más crimen. El desafío es cómo podemos distinguir una cosa de otra. Otra persona que tiene un problema para distinguir relaciones causales es Michael Scott de The Office. Dice, bueno, solo los buenos amigos llegan temprano a una fiesta, ergo, llegás más temprano, te convertís en un buen amigo. Bueno, no funciona así. Los que son buenos amigos son sistemáticamente distintos de los que no son buenos amigos. Si uno no es un buen amigo y llega temprano a una fiesta, probable es que no lo vuelvan a invitar. O quizás sí, pero hay algún efecto seguramente. Bueno, a ver, hay estimaciones falsas del contrafactual. Digo, nosotros estamos tratando de buscar buenos grupos de comparación. Algunas formas habituales en las cuales los hacemos no son del todo convincentes. Una puede ser comparar antes y después. Entonces, si quisiésemos estimar el efecto del régimen político sobre el crecimiento económico, una estrategia que uno puede pensar que es más o menos sensata sería comparar, por ejemplo, Argentina en los momentos en los que tenía un régimen no democrático y en los que tenía un régimen democrático y ver, bueno, en promedio cuándo creció más. Si cuando tenía una dictadura, cuando estaba con un régimen plenamente democrático. Bueno, los momentos en los cuales Argentina tenía una dictadura, pues eran momentos de la economía mundial, de la economía nacional, sustancialmente distintos en los cuales tenía un régimen democrático, con lo cual, si encontramos alguna diferencia en los niveles promedios de crecimiento económico, se pueden deber al régimen político o se pueden deber a que había otras cosas que eran distintas. Por ejemplo, la economía mundial era sustancialmente distinta en los 70. Bueno, la otra forma habitual, pero que también es problemática, es la de comparar a las personas que tienen el tratamiento con las que no tienen el tratamiento, o a las unidades que tienen el tratamiento con las que no tienen. Entonces, bueno, podríamos agarrar una lista de todos los países que son democráticos en el mundo y agarrar una lista de todos los países que no son democráticos, ver cuáles crecieron más en un año en particular y tomar la diferencia y decir que esa diferencia es el efecto causal del régimen político. Ahora, ¿cuál es el problema? Otra vez, que las democracias, los países que tienen regímenes democráticos y los países que tienen regímenes no democráticos son sistemáticamente distintos, con lo cual tampoco es una buena comparación. Ronald Fisher nos provee una solución a esto. Es una solución parcial. Nosotros estamos interesados, nuestra idea de causalidad es una idea sobre efectos causales individuales. Queremos ver qué pasa con un país si tiene un régimen político o si tiene otro régimen político. Eso no lo podemos resolver, pero Fisher nos da una solución que es más o menos satisfactoria, que dice, bueno, podemos estimar el efecto causal de un tratamiento a nivel de los grupos, ¿no? En promedio. ¿Y cómo nos aseguramos que los grupos de comparación van a ser más o menos idénticos? Bueno, con el principio estadístico de la aleatorización, ¿no? Digo que es el promedio de una muestra aleatoria, es un estimador confiable, no sesgado, del promedio de la población. Si yo quisiese saber cuál es la altura promedio de las personas que están en esta sala, bueno, podría preguntarle a cada uno de ustedes cuánto mide y computar el promedio, pero también podría agarrar una muestra aleatoria de las personas que están en esta sala, preguntarles cuánto miden, y ese promedio va a ser un estimador no sesgado del promedio de la sala. ¿Qué quiere decir? Que si yo pudiese tomar infinitas muestras de ustedes y medir, el promedio de cada una de esas muestras va a ser igual al promedio de la población. Bueno, ese mismo principio lo podemos aplicar para estimar efectos causales, que es, supongamos que tenemos un grupo de estudio
En ese grupo de estudio hay unidades. Cada unidad tiene un resultado potencial, que es el resultado potencial de ser asignado o no ser asignado al tratamiento. Bueno, agarremos una muestra aleatoria de este grupo y llamémosla tratamiento. Agarremos otra muestra aleatoria, llamémosla control. Bueno, a la que llamamos tratamiento, en promedio, estas dos muestras van a ser idénticas a la población, idénticas entre ellas, al menos en expectativa o en esperanza. Bueno, a la que la llamamos tratamiento, asignémosle el tratamiento que es la causa que queremos estudiar, tomemos la diferencia y eso nos da el efecto causal promedio. Bueno, esto es básicamente la lógica de los experimentos aleatorios controlados, donde tenemos por lo general dos grupos, tratamiento y control. Hay asignación aleatoria del tratamiento y es el investigador el que hace la asignación. La mayoría de las cosas que nos interesan a los cientistas sociales no las podemos investigar en el contexto de un experimento. Ahora, hay experimentos naturales, hay cosas que varían aleatoriamente que nos permiten estudiar otras cosas. Entonces, el clima varía y nosotros podemos usar variaciones en el clima, sequías o inundaciones, por ejemplo, y eso impacta el crecimiento económico y podemos usar esa variación para, por ejemplo, estimar el efecto del crecimiento económico sobre la performance electoral de los gobiernos. Los gobiernos, en general, asignan un montón de cosas aleatoriamente que podemos usar para estudiar y estimar efectos causales. Asignan causas a jueces, asignan quién hace la colimba, asignan, no sé, quién tiene un terreno, etc. Ahora, la mayoría de las veces estamos en este mundo, que es donde no tenemos ni un experimento natural. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, estamos en el mundo otra vez de que tenemos que encontrar buenos grupos de comparación, y eso es muy difícil. Para cerrar, hay un problema fundamental de la inferencia causal, que es que nosotros observamos a una unidad con el tratamiento o sin el tratamiento, pero simultáneamente no podemos observar la misma unidad bajo dos estados del mundo distintos. La asignación aleatoria resuelve parcialmente este problema porque no nos permite identificar efectos causales a nivel individual, pero sí a nivel de los grupos o en promedio. ¿Qué podemos hacer si no tenemos un experimento? Bueno, necesitamos buenos diseños de investigación y ser conscientes de las limitaciones de lo que estamos haciendo. Big Data puede ayudar o no. Walter nos podrá contar un poco más, que es el verdadero experto en estas cosas. Bueno, y además necesitamos todo lo que dijeron Erika y Laura, ¿no? Digo que Débora y Laura. Que necesitamos que nuestras investigaciones sean transparentes, replicables, y que nuestros investigadores, además, que esto creo que es lo que hay que enfatizar más, que tengan los incentivos correctos, ¿no? Esto de publicar papers por publicar papers genera muy malos incentivos. Publicar papers que tengan hallazgos sorprendentes también genera muy malos incentivos, en el sentido que lo que nosotros por lo general queremos hacer es rechazar la hipótesis nula, ¿no? Bueno, también aceptar eso, ¿no? Que no encontrar nada también es interesante a veces. Y no ser el primero en decir algo sorprendente también es bastante importante. Bueno, gracias. Bueno, muchísimas gracias. No sé ustedes están interesados, pero a mí me pareció fascinante, entre otras cosas porque vuelvo sobre ideas. Me acuerdo que hace décadas, cuando empecé a trabajar en periodismo científico, me topé una vez con una frase de un físico, cuyo nombre en este momento no recuerdo, que decía: tenemos que terminar con la infantilización divulgadora de que la ciencia tiene la respuesta para todos. Hay que hacer para todo. Hay que hacerse adultos y aprender a vivir con la duda y la incertidumbre. Y algo de esto es lo que escuchamos. Y también esto de publicar, por ejemplo, los no resultados o los malos resultados, que es un movimiento también como el de Open Science, que está creciendo por lo menos en lo que es los estudios médicos, que solamente publicaban resultados positivos, no los resultados negativos, por ejemplo con fármacos, y eso es una información muy importante, ¿no? Así que lo bueno de la ciencia, además de que piensa todas estas cosas que nos hacen trabajar mucho las neuronas, es que se mira a sí misma y puede ir corrigiéndose
a ir planteando todas estas cosas para ir logrando resultados más confiables. Pero es cierto que los problemas existen y sumado a las retractaciones, por ejemplo, que van creciendo, uno como periodista a veces se pregunta si no tiene que ser, es cauteloso, pero tiene que ser aún más cauteloso. Porque se publican, no sé, 6 millones de papers por año. El número de publicaciones son enormes. Por supuesto que no llegan todos a nuestros escritorios, ni a los diarios, ni nada. Pero muchas veces, como hablábamos antes de empezar, las noticias que más se escuchan son las que tienen resultados más llamativos, más asombrosos. Y bueno, no está mal que todos, como público o como espectadores de lo que está trabajando la ciencia, tengamos eso en mente, ¿no? Es realmente importante poder ir un poquitito más allá y aunque no podemos juzgar técnicamente cada resultado, bueno, preguntarnos quién hizo esto, cómo lo demostró, ese es otro dato importantísimo, ¿no? Cuando leemos una noticia, y para nosotros que tenemos que trabajar en contarla, la noticia, no terminar en solamente ceñirnos a los resultados. Descubrieron esto. ¿Y cómo lo descubrieron? ¿No? Y un poquitito más allá. Así que tenemos tiempo para hacer algunas preguntas. No sé si alguno de ustedes quieren agregar algo más. No. ¿Alguien una pregunta o algún comentario? Es gratis, ¿eh? Sí, sí. No se cobra. Por allá. A ver, un segundo que llevo el micrófono. Fíjense que las preguntas terminan con un signo de interrogación. Bueno, ¿qué tal? Gracias a los cuatro. Sí. Ahí se me escucha. Bien. Perfecto. En esta discusión de los p-valores hay una frase que quisiera saber cuál es la opinión de ustedes, que es que si consideramos 100 trabajos en donde el valor de P es 0,05, no menor que eso, da justo 0,05, entonces 5 de esos, digamos, podríamos decir que 5 de esos trabajos concluyeron que existe efecto cuando en realidad no tienen evidencias para demostrar que lo hubo. Quiero saber si esa frase es correcta o si tienen alguna opinión al respecto. Gracias. Nos vamos a llevar este que está acá. Cuando yo ingresé a la Universidad de Buenos Aires había un examen de ingreso, ¿está bien? Y se decía que el 30% aprobaba. Y mi compañero, el gordo Mariani, dijo, entonces yo me llevo 7, yo entro, ¿no? Hice esa cuenta, me junto, me voy con 10 amigos, nos presentamos 3, estos son los que se van, yo entro, ¿no? Bueno, lamentablemente es cierta esa frase, pero es un poco irrelevante. Creo que quiero decir con esto, justamente tiene que ver con la práctica del p-hacking, ¿no? Y volviendo sobre lo que decía Nora, ¿no? ¿Por qué es que vos estás metido en lo que dice Germán? Porque tenés una duda que está repartida entre que algo es cierto o falso, vamos a decirle. Yo qué sé, el remedio funciona o no funciona, la democracia tiene este efecto o no lo tiene, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que, de ser honestos, deberíamos premiar nosotros es la duda, no la respuesta a la duda. ¿Está bien? O sea, es el problema. Y segundo, como científicos, lo que debería preocuparnos a nosotros es la forma en la cual llegamos al resultado, no el resultado. ¿Está bien? Insisto, si despojás a la química de su pauta metodológica, no hay mucha diferencia con la alquimia. ¿Está bien? Me parece que el error que cometemos los científicos, los divulgadores, etcétera, etcétera, es poner al resultado por delante de lo que es fundamental en la ciencia, que es el mecanismo que conduce al resultado. ¿Está bien? Entonces, en definitiva, lo que pasa con esta proliferación, insisto, esto de 100 estudios, tal dan tanto, exactamente, es que lo que hace es poner por arriba el resultado, y el resultado no existe nunca. ¿Está bien? O sea, salvo las disciplinas formales, una vez que vos probaste algo, no lo vas a desprobar. ¿Está bien? Cualquier resultado de la ciencia no formal tiene una naturaleza conjetural. Una vez al editor de Nature, ojalá que Nora me corrija, le preguntaron, ¿y entonces qué porcentaje de lo publicado es cierto? Lo que está en la última edición.
¿Está bien? El resto, menos mal que sea falso, porque significa que hemos mejorado. ¿Está bien? Entonces, en definitiva, me parece que mirar a la ciencia comparando estudios es privarla de su naturaleza evolutiva, ¿está bien? Que es donde me parece que están los resultados más interesantes, y sobre todo me parece que es importante focalizar en la forma en la cual llegamos a los resultados y no en los resultados. Yo creo que la gran tarea, acá me pongo el rol de divulgador científico, no estamos divulgando correctamente la forma en la cual hacemos las cosas, estamos divulgando los resultados, ¿está bien? Y esa es la parte menos científica de la ciencia. A propósito de eso, a mí me tocó una vez entrevistar a Neil deGrasse Tyson, y el astrónomo, que ahora tiene mala fama por cosas que no tienen que ver con lo que hace él profesionalmente. Pero una de las preguntas que le hice fue, pero hay tantas retractaciones, cada vez más retractaciones, o sea, trabajos que se retiran porque son fraudulentos o están errados, son erróneos, hay errores metodológicos. Digo, entonces, ¿es menos confiable ahora la ciencia? Y él me dijo, la ciencia siempre fue así, y más la ciencia de vanguardia. Lo que pasa es que ahora hay un periodista científico en todos los congresos que se apura a dar a conocer un resultado muchas veces antes de que sea replicado, etcétera, etcétera, y entonces, bueno, uno tiene la sensación de que un día te dicen come huevos, el otro día te dicen no comas huevos porque va a elevar el colesterol, ahora los huevos están permitidos, y así con una cantidad de cosas, ¿no es cierto? Están las nueces que te van a hacer tener sexo mañana, tarde y noche, y después, o el vino, exactamente, o los perros que te hacen sentir bien, y realmente es un problema, porque es como un boomerang, que la ciencia puede pasar de ser algo enormemente prestigioso a ser algo tan dudable, digamos, si solamente nos ceñimos a estos resultados que van cambiando todo el tiempo, como el resto de las actividades que no se basan en evidencias ni se basan en un razonamiento riguroso, ¿no? Se nombró el Big Data ahí en la última placa. Sí. ¿Se podría profundizar un poquito más el tema? Sí, yo profundizo, bueno. Otra vez. Está por ahí. No, a ver, te cuento. Yo tenía un profesor en la universidad, Alfredo Canavese, falleció muy temprano, que él en el programa decía resultados de economía marxista, etcétera, etcétera. Y él nunca daba eso. Y los alumnos les preguntaban, profesor, ¿usted dijo que íbamos a hablar de economía marxista? Sí, sí, en el examen. Así que en definitiva, eso es lo que voy a hacer ahora. Big Data, ¿cómo juega Big Data ahora? Mala noticia, no juega. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque el error de la revolución de Big Data es pensar que Big es más que Small, y que en definitiva, si este era un problema de pocos datos, ¿de qué nos quejamos los estadísticos ahora que tenemos todos los datos? ¿Está bien? Suena a lo que la gente me dice, vos tendrías que ser el abanderado de Big Data porque la estadística es un artilugio que hemos inventado, Fisher mediante, porque teníamos que buscar una forma de sacar la mayor cantidad de información posible de los pocos datos. Entonces, ¿de qué te quejas ahora que tenés todos los datos? Bueno, si escuchaste perfectamente lo que dijo Germán, nosotros nunca vamos a tener todos los datos. ¿Está bien? En el mejor de los casos vamos a tener la mitad de los datos. ¿Por qué? Porque los datos contrafácticos no se observan por construcción. El experimento científico, como magistralmente lo contó Germán, no es un intento para observar contrafácticos. Es una inteligencia para fabricar contrafácticos. Son dos cosas completamente distintas. Entonces, esta visión de que Big Data es n igual a todo, no escuchó la charla de Germán. Insisto, la naturaleza científica tiene que construir contrafácticos, no como observarlo. De hecho, la teoría, que espero que no nos abandone, es una inteligencia que hemos desarrollado para extrapolar e interpolar. Pero no es una maquinaria estadística. Entonces, Big Data, todos los datos, en el mejor de los casos, la mitad de los datos. ¿Está bien? Segundo, Big Data no es un experimento grande. ¿Está bien? No es una encuesta más grande, porque la única forma de calcular estos p-valores es si yo conozco cómo funciona la distribución relevante de las cosas. Y para ello yo necesito conocer qué relación hay entre los datos y aquello que genera los datos. Entonces, buena noticia es una barbaridad de datos, mala noticia hace referencia a una población que yo no me puedo imaginar. ¿Está bien? Entonces, en definitiva, el gran error que comete mucha gente con Big Data, la esperanza que uno pone en Big Data,
es pensar que esto de los experimentos que hacemos nosotros, que tiene 30 observaciones. Yo fui a la Facultad de Medicina el año pasado a dar una charla y pregunté, che, ¿con cuántos datos hace un experimento? Y un montón, como 60. ¿Está bien? Pero honestamente, un experimento muy bien diseñado, con 60 datos, es una barbaridad, y posiblemente 60 datos bien organizados en un buen experimento, con buen control experimental, preregistrados, honestos, tengan muchísima más información que miles de millones de datos anárquicos que no hacen referencia a ninguna población que yo puedo utilizar para calcular el p-valor. Entonces, déjame ser optimista. Si somos capaces de desenmarañar Big Data, imaginar cuál es la población de referencia, ahí hay un filón. Pero per se la revolución de Big Data no resuelve este problema. Peor aún, muchos datos con poquitos escrúpulos son solo una herramienta para meter la pata más a fondo. ¿Está bien? Entonces yo sería súper cauto con Big Data porque, insisto, es como los datos de Big Data son la negación de todo lo que hablamos. Son datos que no son anárquicos, que no tienen estructura, que yo no puedo extrapolarlos a ninguna población obvia que no sea la que está mediada por la que generó datos de Big Data, lo que dijo Germán. Una encuesta que yo hago en Twitter está mediada por el hecho de que me siguen a mí. Y me cabe el guienzo más grande de la China. A ver, la gente no es que saca un número y si sale cara me sigue y si sale seca no me sigue. Hay alguna razón por la cual elige seguirme o no seguirme, y eso rompe todo lo que dijo Germán. ¿Está bien? O sea, en definitiva, Big Data es un enorme potencial, pero no por el hecho de la masividad, sino por el hecho de que posiblemente nos invite a reflexionar sobre cuál es la estructura que trae Big Data, de la misma manera que hicieron los científicos experimentales en la aparición de Fisher. O lo que hicieron, por ejemplo, los científicos sociales cuando empezaron a pensar en cómo diseñar encuestas correctamente. El papelón histórico de Big Data no apareció hace 15 días, sino, Germán se acuerda, en la elección de Roosevelt, cuando una encuesta masiva con millones de datos dijo enfáticamente que Roosevelt perdía y Roosevelt ganó. ¿Por qué? Porque los datos se hicieron por correo, a vuelta a correo un formulario, y quién era una persona que en la década del 30 tenía tiempo para comprar el Reader's Digest, ¿está bien? Pegar una estampilla, volver al correo y devolverla, tiene que ser un rico. O sea, no es una muestra aleatoria de la población. Bueno, eso es un proto... Exactamente. Ese es un proto papelón de Big Data, entonces ya nos hemos quemado con eso. Entonces, no quiero ser pesimista al divino botón con Big Data, quiero ser realista. Me parece que nos desafía a la necesidad de ver cuál es la estructura que está detrás de los datos para que podamos calcular correctamente esos p-valores. Te dije que iban a entrar al examen. Le agrego a eso en que no estás solo en eso que decís, porque la declaración esta de la Asociación Norteamericana de Estadística... y si no grites, ya está. No, habla por el que la declaración esta también dice que tener muchos datos, ya sea porque tenés muchos sujetos independientes, independiente, no me voy a meter ahí, donde tenés muchos para abajo, o mucha información, o sea, todo el genoma tuyo, nada más, o sea, tenemos todo el genoma, o tenemos, que son un montón de genes, no me acuerdo cuántos, que me corrijan los biólogos moleculares de la segunda fila, tenemos muchos datos, no te estaría solucionando nada de todo esto que estoy charlando. O sea, no lo dice solamente él, que es un gran estadístico, sino que también hay consenso del otro lado de esta declaración. Solo agregar eso, ¿no? Apareció Big Data. Bueno, primero quería agradecerles, aprendí de los 4 un montón, y me queda la sensación de que son científicos súper comprometidos, que le ponen toda la onda a que esto... ¿Escuchan ya? A que esto se cure. Guadalupe no es. No era necesario. Pero la duda que me agarra es, podemos mejorar la ciencia, pero la ciencia es una actividad humana, y hoy lo que yo no estoy viendo con mucha claridad es que haya realmente un compromiso del sistema científico para abordar estos temas. Entonces, excelente, hermoso, si lo podemos resolver desde la ciencia, que los estadísticos se reúnan y que lleguen a un consenso, genial, lo necesitamos, pero sin la otra pata, creo que todavía estamos en mitad de camino, entonces no sé si tienen alguna sugerencia al respecto. Yo tengo. Yo tengo, empezamos a probar. Bueno. Vos. Dios.
Yo soy más optimista, Guadalupe, porque creo que empieza a haber un movimiento, sobre todo desde las bases científicas, desde la gente más joven, la gente que está estudiando el grado, la gente que está estudiando sus doctorados, la gente que está haciendo sus postdoctorados, son los científicos que están moviendo lo de los reportes registrados. Por suerte también hay investigadoras principales como Débora acá a mi izquierda y mí misma, acabo de plagiar a alguien, que queremos ir por este camino. O sea, hay gente más senior, o sea, cuando la gente senior se compromete, o sea, la gente senior ya llegó y está cómoda. ¿Y qué me vas a andar cambiando de cultura ahora? Y los datos son míos, y míos, y no te los presto. Y no te voy a tampoco estar contando todo lo que hago porque me van a robar la idea. Imagínate, se me cae una idea cada 100 años y me va a venir alguien que me la va a robar si yo la abro. O sea, hay todo... Las cosas más importantes que descubrí, las descubrí peinando los datos, te dice. Ok. Claro, está eso, que es lo que vos creo que estás poniendo sobre la mesa, pero yo estoy viendo también que hay todo un movimiento desde las bases, de vuelta, de gente que todavía no llegó, que todavía no está cómoda, que está hambrienta, y que ve que o nos corregimos o nos vamos por el precipicio. Entonces, las bases están empujando esto y desde el lado institucional, porque mucha de la ciencia que se hace se mueve con los impuestos de la gente, que pagamos todos y todas. Entonces, la idea es, bueno, pará, yo te di toda esta plata, ¿vos qué hiciste? Hiciste un montón de ciencia que no te dio nada y no me lo mostraste. Entonces, aquella otra persona está haciendo lo mismo, y porque no sabe que vos lo hiciste, porque no me lo mostraste, porque no te dio nada. Entonces repetimos, hay gente que está haciendo sus doctorados sobre cosas que ya se saben que no dieron, y que te recontra frustras. O gente que está haciendo su doctorado sobre resultados que fueron hackeados, y que en realidad no eran ciertos. Entonces, es un gran tiradero de plata. La gente está haciendo, hay todo un movimiento nuevo que se llama, que es ciencia sobre la ciencia, que está estudiando cómo, meta science, gracias, que está estudiando cómo la gente hace ciencia y está midiendo estas cosas. ¿Cuánta plata estamos gastando de más? ¿Cuánta plata se podría ahorrar? Y todo eso, bueno, desde el Open Science Framework, es la Universidad de Vanderbilt detrás de esto, que antes de eso hizo una base de datos que se llama RedCap, también para dejar de usar el Excel, que puede estar muy buenísimo, pero no es una verdadera base de datos para registrar bien tus datos y que los datos no sean alterables. Entonces, hay cierto movimiento y los institutos nacionales de salud de Estados Unidos están empezando a exigirte cuando te dan el grant, abrime los datos. ¿Cómo vas a abrir los datos? ¿Cómo los vas a mantener? Y por otro lado, los científicos más seniors están diciendo, bueno, pero me tenés que dar plata porque es caro hacer esto y yo no te voy a trabajar gratis porque es más trabajo. O sea, se está empezando a dar ese diálogo, afortunadamente, y todo el conjunto de las declaraciones estas de los estadísticos y estas cosas que aparecieron de American Statistician están diciendo, creemos que hay suficiente momento para que esto avance de una buena vez. ¿Qué tal? Yo quería hacer una pregunta justo enganchando a lo que decías recién de que la ciencia siempre alguien la tiene que poner la plata para que se haga, ¿no es cierto? Entonces ahí surge como otro desequilibrio de incentivos al decir, ya sea un gobierno, una empresa o un instituto de salud el que financia, quiere un resultado como contraparte, ¿no? O sea, ya sea diseñar una política pública o sacar un medicamento o una máquina que funcione mejor. Entonces la publicación sin resultados no le sirve. Entonces, ¿cómo se hace para puentear ese desequilibrio de incentivos que surge entre las dos partes, entre las dos patas? ¿Puedo decir algo? Dale, porque la Digamos. respuesta no sé. No, a ver. Tengo muchas cosas para decir, pero déjame decir la siguiente cosa. Cuando vos agarrás la historia de la ciencia, a la ciencia le ha ido bastante bien cuando vos le dejaste que se haga sus propias preguntas. ¿Está bien? Si vos le vas a pedir a los matemáticos, si le hubieses pedido a los matemáticos que te expliquen en un momento para qué sirven los números complejos, la pregunta es, ¿yo qué sé para qué sirve un número complejo? Por resolver una ecuación, ¿está bien? Y lo hubieses prohibido, el 99% de los aparatitos que están dando vuelta por acá no existirían, ¿está bien?
Entonces, una ciencia como la matemática le ha ido muy bien cuando vos dejás de hacer sus propias preguntas. ¿Está bien? Veo el problema que vos decís. O sea, en definitiva, si la gente se empieza a preguntar estupideces, terminamos haciendo una ciencia de la estupidez. Entonces, en definitiva, por esa razón es que necesitas un sistema científico súper maduro, ¿está bien? Para que la ciencia pueda hacerse sus propias preguntas. Entonces, yo lo que haría es no obsesionarme con hacerle a cada investigación la pregunta ¿para qué sirve? Porque la ciencia es como una casa en donde yo saco un ladrillo y no se cae nada, ¿está bien? Entonces vos extrapolas, entonces los ladrillos no sirven, ¿está bien? Entonces saquemos todo el ladrillo. Entonces, por cómo funciona la dinámica de la ciencia, vos no podés hacer preguntas de sirve o no sirve por investigación. Tenés que hacer preguntas globales. Entonces, para mí la evaluación de sirve o no sirve no es por línea de investigación, sino es en el agregado. ¿Está bien? O sea, insisto, si me preguntas para qué sirve un paper que yo hice, y yo qué sé para qué sirve, no tengo la menor idea, o en todo caso, pero lo que tenés que preguntar es si cierto corpus de la ciencia está sirviendo para algo, pero para cierto nivel de agregación. Entonces, para mí cuando nos preguntamos para qué sirve la ciencia, nos hacemos la pregunta equivocada. ¿Está bien? Porque es la pregunta para qué sirve este ladrillo, y la respuesta natural es para nada. Entonces, no quiero ser demagógico, pero me parece que le tenés que dar cierta libertad a la ciencia para que, sin extrapolar demasiado, aparezcan resultados como la aparición de los números complejos, que cuando tardamos muchísimos años en desarmar la pregunta ¿para qué sirve esto? Cuando empezó el proyecto de acelerador de partículas en la década del 60, yo no recuerdo quién fue, quizás no se acuerda, no me acuerdo qué científico tuvo que ir a defender el proyecto al Congreso de Estados Unidos, en la década del 60. ¿Bien? No me acuerdo el nombre, no tengo tanta memoria. Y era la época de la Guerra Fría, de la seguridad, etcétera, etcétera. Y lo primero que le preguntaron a este científico es ¿y cómo es que esto contribuye a la seguridad de los Estados Unidos? Esto te da la excusa para que haya algo para defender. ¿Está bien? Esa fue la respuesta. Entonces me parece que lo que hace falta es cierta independencia del sistema científico. Dejar que opere, que se generen sus preguntas, porque como científico siempre vos tenés dos preguntas. Una pregunta es para qué sirve, para qué no sirve, y otra es para qué sirve desde el punto de vista de la consistencia interna de la propia ciencia. Y esa pregunta no puede ser evaluada fuera del sistema científico. Entonces me parece que justamente tiene que ver con la convivencia de las necesidades propias de la ciencia y las necesidades de la sociedad. Pero el error consiste en evaluar, insisto, lo que vos decís. Yo saco este proyecto para sacar este medicamento o para sacar esta política social, y no puede haber una evaluación tan obvia de esas cosas, porque no es, insisto, vuelvo sobre lo que dije antes, la ciencia se agarra de cómo hacer las cosas, no de lo que sale el resultado. O sea, por lo que estamos dispuestos a matarnos los científicos, no es por los resultados del paper, sino por la idoneidad de la pregunta y la forma en la cual hemos adecuado la pregunta a la respuesta. Después los resultados son me parece que son una consecuencia de haber hecho eso. Yo no me hago cargo de ningún resultado de mi paper. De lo que me hago cargo es... de lo que yo me hago cargo es de la forma en la cual yo llegué a ellos. O sea, eso me parece que es lo único que uno tiene que estar dispuesto a defender como científico. Yo agrego solo una cosa, que es que me parece que sí, es verdad que hay incentivos institucionales, estructurales que no son los mejores. Lo que sí creería es que hay mucha oportunidad para cambiar. De hecho, bueno, no sé, hay alguna gente que ahora acusa a otros de policías de replicación. Pero efectivamente hoy estamos... hoy nuestra ciencia es mucho más transparente y desde ese punto de vista mucho mejor hoy que hace 10 años, ¿no? Y en parte ese cambio es un cambio motivado por los mismos investigadores, que es que, yo hoy quiero publicar un paper, bueno, para publicar en los mejores journals tengo que poner todo disponible para que los revisores puedan evaluar mis datos, puedan evaluar mi código, sepan qué hice, qué no hice. Bueno, creo que muchos de estos cambios vienen desde las personas que practicamos ciencia. Entonces, sí, hay cosas para cambiar, pero también, dar una visión optimista. Hoy estamos sustancialmente mejor que hace 5 o 10 años. Y una nota optimista sobre esto es que yo creo que la apertura de la ciencia en la Argentina tiene una ventaja competitiva. No sé, lo tiro ahí.
porque mostrar cómo lo hacemos, o sea, porque es muy fácil a veces, o sea, somos todos humanos, ¿sí? Y hay cuestiones humanas de que si te conozco te publico el paper también, más allá de que esté bien o mal hecho, si perteneces, venís de tal o cual institución, en tal o cual lugar, tenés más llegada a determinados círculos que luego se escuchan más porque tienen más alcance. En cambio, si todos abrimos y mostramos quién hace qué y cómo, transparentemente, empezamos a ser todos un poco más iguales y esos círculos de falencias humanas que traía Guadalupe a la mesa se modifican. Entonces, en ese sentido, yo creo que en Argentina se hace ciencia de calidad y si empezamos a mostrar mejor cómo lo hacemos y mostramos y abrimos, tenemos cierta ventaja competitiva y en este momento se está empezando a abrir en todo el mundo. O sea, es un buen momento para que nosotros nos subamos a este tren y creo que eso genera que yo esté muy interesada en este tema en particular. Pero es cierto que a veces hay que vender mejor, o sea, que para convencer a quienes pagan los impuestos y financian todo esto, tenés que venderlo, pero yo creo que se puede vender desde el punto de vista, estamos mejorando, que es lo que decía Germán. Yo una pregunta más pesimista. Ya que trajiste a colación las Scientometrics y todas las métricas de performance y de evaluación de los científicos, ¿no ven un incentivo perverso en reforzar por 1000 el publicar o perecer y el tener que compartimentar las publicaciones y tener que publicar todo el tiempo y después ahora no solo publicar, sino que te citen y para eso tener resultados más estrafalarios para que sean más citados y toda una tendencia que va hacia algo negativo en ese punto? En la medida en que nos hagamos cargo de que lo importante es hacer ciencia de calidad. Bueno, hubo una gran conferencia de MetaScience donde estaban todos estos hace 2 semanas y son gente que ya llegó. Y entonces lo que ellos estaban diciendo es que hay indicadores, primero que hay indicadores de que cuando tu paper es abierto es más citado, por eso traje eso, ¿sí? Y otra cosa es poner en los indicadores bibliométricos, en las métricas, poner indicadores de cuán abierta es tu ciencia. ¿Cuántos puntos, no sé, decían, cuántos puntos en el cost tenés? O, no sé, están trabajando en eso, en cuáles son los indicadores de la calidad de tu trabajo. Así como nosotros distinguimos cuartiles, H de la revista, todo eso, bueno, también va a haber llegado un punto, y en la medida en que todos seamos conscientes, o los sistemas de incentivos, los que manejan los sistemas de incentivos sean conscientes, va a haber indicadores de calidad que van a estar relacionados con esto. Claro, o sea, los sistemas de incentivos de ahora sí son perversos, pero hay un movimiento hacia el cambio. No, a ver, una gran ventaja que tiene Argentina es que es un país chiquito, ¿no? Cuando yo de vuelta con mis elucubraciones de la infancia, a mí me llamaba la atención cuando yo era chico las películas estas de Olmedo y Porcel, que aparecían siempre lo mismo, como cowboy, como enfermero, como... pero era siempre lo mismo, el facha martel, siempre lo mismo, ¿está bien? Y a mí, cuando decimos las instituciones, los evaluadores, los sistemas de incentivo, me vuelvo como boomerang porque es un país chico, ¿está bien? Entonces, en definitiva, el llamado que yo hago, porque muchos es no te borres de la comisión de evaluación, ¿está bien? O sea, si te llaman tenés que decir, sí, ahí voy. Yo cada tanto me pregunto, cuando yo despotrico contra el sistema, ¿y yo qué hago con el sistema? Entonces, en definitiva, la práctica, como vos decís, deportiva, en donde vos le tenés que decir a un estudiante doctoral, mirá, tenés una flor de idea, pero para jugar con el sistema te conviene partirla en 20 ideitas y revolverlas por ahí, está siendo parte del problema. Entonces, en definitiva, en este país chico, en esta multiplicidad de roles, me parece que lo que nos toca hacer, como no somos muchos, es valorar la multiplicidad de roles del científico. Roles. Investigador que hace p-values y hace prueba teoremas. Divulgar la ciencia. Dar clase. Participar en la gestión de instituciones educativas científicas. Ser parte de comités y cambiar criterios. Entonces, en definitiva, me parece que lo que tenemos que incentivar es a dejar de evaluar al científico estrictamente por su contribución de papers, sino empezar a verlo al científico como una entidad un poco más global. Insisto, yo qué sé, por ejemplo, hay instituciones que en vez de decirte, para evaluar tu promoción, te dicen, mira, jugate y mandame 3 papers nada más.
No importa que tengas 300 o 4. Vos elegís los mejores 3 y yo voy a leer nada más que los 3 que vos me dijiste que lea. ¿Está bien? Y es un paso bastante honesto ese, porque evita sustituir calidad por cantidad. Entonces, en definitiva, la pregunta es que en un país chico vos tenés chance de hacer que tu voz se escuche a cada 2 metros. Insisto, donde se juntan las comunidades, para allá, no me acuerdo dónde está, estoy desubicado. Entonces, en definitiva, mucha gente yo escucho que despotrinca contra el sistema científico, lo deportivo de las publicaciones, y después se borra de las comisiones. O después no quiere escribir en los diarios diciendo esta es buena ciencia, esta no. Entonces, en definitiva, me parece que, yendo a lo que decía Guadalupe antes, las instituciones somos nosotros en este país. ¿Está bien? O sea, cuando vos despotricás contra las instituciones, intentá decirlo frente a un espejo porque está hablando vos mismo. Cada vez que no participaste en una comisión, cada vez que te ofrecieron un cargo dijiste no, cada vez que te ofrecieron dar una cátedra y vos dijiste no también. Entonces me parece que va más allá de la esfera estricta de publicar o no publicar. Tiene que ver con que nuestro rol en un país chiquitito, a lo Olmedo y Porcel, implica una multiplicidad de roles que va más allá de escribir paper y publicarlo. Para mí hay que definitivamente animarse a ser el alien que se sienta a la mesa y dice, ¿y dónde están los datos? ¿Y dónde está tu código? ¿Y dónde está tu análisis? Yo no puedo adivinar de esto que me estás diciendo. Aunque sea el paper en Nature más citado, hay que animarse a decir, bueno, mira, yo no te entiendo, no voy a adivinar más. Hay que animarse, lo vengo haciendo desde hace un rato, me miran raro, me miran rarísimo, pero bueno, hoy estamos acá, la sala está llena, de a poco se va caminando ese camino, me parece. Y echa la métrica, echa la trampa, Bueno. Estamos llegando a las últimas preguntas, Una, y no sé si queda alguna más. Buenas tardes. Yo quería preguntarles si tienen alguna opinión respecto de las métricas y la validación en los algoritmos que se usan ahora en aprendizaje automático y ciencia de datos en general. Pasa que las métricas por ahí... ¿Vos decís métricas para qué? ¿Para evaluar? Para validar un algoritmo, o sea, en Machine Learning, digo, en Data Science, que por ahí no aparece tanto la P, por eso lo pregunto. Ah, no, esa es otra charla. No, está bien, ahora te pesco. No. Me pasa que me haces una pregunta para entendidos, ¿está bien? Y te la voy a responder en una frase. La estadística de Fisher, todo esto que nosotros vimos, presupone que cuando vos vas a hacer inferencia, el modelo se te quedó quieto, ¿está bien? O sea, es en relación a algo que se ha quedado quieto, ¿está bien? Por ejemplo, se quedó quieto una hipótesis, se quedó quieto lo que sea. Es un poquito técnico lo que voy a decir, ¿no? Lo que hace la revolución de Machine Learning es tumbar al modelo como rey, ¿está bien? O sea, si vos le preguntabas a mis profesores de estadística, que no los voy a nombrar, como Víctor, no, pero a ver, como Víctor Schweig, que es un héroe, a ver, si vos le preguntabas a Víctor, ¿de dónde sale el modelo? Víctor te decía, ¿qué sé yo? A ver, vos me lo trajiste, ¿está bien? Yo lo que te digo es, dado que el modelo se quedó quieto, ¿cómo podemos hacer para estimar mejor, predecir mejor, tomar las mejores decisiones, etcétera, etcétera? ¿Está bien? Entonces, el mundo frecuentista presupone que el modelo se quedó quieto, ¿está bien? El mundo de Machine Learning tiene una ventaja y una desventaja, porque tumba el modelo como rey. O sea, si vos le preguntas a alguien que hace Data Science, ¿de dónde sale el modelo? ¿De qué me está hablando? Lo estamos construyendo el modelo, ¿está bien? Entonces, eso tiene una enorme ventaja. La ciencia de datos construye el modelo. ¿Cuál es el problema? Se pega un tiro en el pie. Porque cuando vos construiste el modelo para calcular p-valores, etcétera, etcétera, tenés que meterme en el proceso decisorio cómo construiste el modelo. ¿Está bien? Entonces te mordiste la cola. Porque para calcular el p-valor yo necesito suponer que el modelo está quieto. ¿Dónde está la trampa? Que es la trampa que hace mucha gente. Implementa un mecanismo de Machine Learning, estima 4.500 modelos, optimiza sobre los hiperparámetros, y una vez que encontró el óptimo lo fija, ¿está bien? Y procede a hacer inferencia. Eso es terriblemente tramposo, ¿está bien? Porque no internaliza la teoría que vos metiste cuando construiste el modelo. Ese es un tema de frontera. Ese es un tema de frontera. O sea, básicamente, cómo hacer inferencia, entre comillas, cuando el modelo se está moviendo. Eso es un problema viejísimo en estadística y no tiene ninguna solución comúnmente aceptada. ¿Está bien? Entonces, justamente, el problema de no poder hacer inferencia estadística con modelos que se mueven es un problema que posiblemente no tenga solución.
¿Está bien? Porque necesitas que el modelo se quede quieto para yo después calcular cuáles son las probabilidades que están implícitas en ese modelo. Entonces, eso no es una crítica a Machine Learning, a ver, en algún momento, fíjate que el modelo se quedaba quieto porque la teoría te decía que se tenía que quedar quieto. ¿Está bien? O porque el modelo no es otra cosa que una descripción del experimento que vos implementaste. Entonces, en definitiva, no es que una literatura muy de frontera, pero que no tiene más de 3 años, justamente se hace esa pregunta. ¿Está bien? Y es un tema súper de frontera, cómo hacer inferencia con un modelo que se mueve. Pero insisto, no es que es very difficult, como decía Carlitos Tevez, sino que posiblemente ese problema no tenga solución. Si querés que te la deje picando, los estadísticos bayesianos tenemos mucho para decir sobre eso, pero es otra charla. Charla espectacular, da gusto aprender, pensar, nos desafían a pensar sobre, es significativa la ciencia que hacemos, cuánto tiene de cultural y de humano, todo lo bueno y lo malo que tiene que la ciencia sea hecha por personas. Y tiene también todo lo bueno, la curiosidad, la inspiración, la creatividad y todo lo malo y los sesgos que tenemos los seres humanos. Así que les agradecemos muchísimo a Germán, Walter, Laura y Débora. Ojalá que podamos retomar para otra charla, para repensar la ciencia que hacemos. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado.